Buenas tardes, hermanos. Como ya dijo mi hermano Jaime, pues vamos a empezar el día de hoy con el estudio de la primera carta de Pedro. Y bueno, normalmente nos acostumbramos cada que empezamos con un estudio de un nuevo libro, de una nueva parte de la Biblia, acostumbramos a dar una introducción, un contexto, datos históricos y varias cosas que son útiles. Pero el día de hoy voy a omitir mucho de eso. ¿Por qué? Porque en verdad, hermanos, esta carta tiene mucho que hablarnos y mucho que decirnos. Y además, ustedes verán que como el apóstol Pedro entró directamente al mensaje principal, no perdió tiempo, y es por algo, y es algo que yo también quiero hacer, porque es muy importante que nosotros tengamos claro el mensaje que quiere darnos el apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Solamente voy a dar unos datos muy breves, muy rápidos para tener un contexto en el cual se escribió esta carta. Esta carta, como su nombre lo dice, fue escrita por el apóstol Pedro. Esta carta fue escrita por ahí del año 64 después de Cristo, entre el año 64 y 65 después de Cristo. De hecho, hay un dato interesante, se tiene una fecha muy precisa en la que se dio, en la que se escribió esta carta. ¿Por qué? Bueno, la fecha es el 19 de julio del año 64 después de Cristo. Esta carta debió escribirse a partir de esa fecha y no más allá del año 65. ¿Por qué? Porque en este tiempo estaba ardiendo Roma en fuego. Y ese es un dato histórico que está registrado. Entonces, ¿por qué estamos dando este dato? Porque en ese momento el apóstol Pedro fue cuando escribió esa carta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, muy rápido. En esa época el emperador era Nerón. Nerón tenía una adicción a construir. Recordemos que los reyes muchas veces, los emperadores, querían dejar su legado y era a través de construcciones. Era el caso de Nerón. Entonces, para poder edificar y dejar en la historia su huella, ¿qué hizo? Fue quien prendió fuego. Eso es lo que dicen los registros, aunque no está confirmado de todo. Muchos romanos creían que era él el culpable. ¿Qué hizo Nerón? Buscar un culpable, un chivo expiatorio. ¿Quiénes fueron? Los cristianos. Entonces, esto suscita una persecución en todo el Imperio Romano. Poco a poco se fue expandiendo esta persecución. Los cristianos eran perseguidos. Y en este contexto es en el que Pedro escribe esta carta. Así que vamos a entrar de lleno a esta carta, pero como dato también para que ustedes lo tengan, esto quedó registrado por un historiador romano que se llama Tácito. Él, en su obra que se llama Anales, en el libro 15, capítulo 44, él tiene ese registro. Él tiene el registro de todo esto, pero es interesante porque ahí mismo se hace mención de algo muy importante, de la crucifixión de Cristo. Y esto es importante considerarlo porque es un historiador no cristiano, lo que nos da un dato histórico y a través del cual sabemos que Jesucristo vivió, que Jesucristo fue crucificado por Poncio Pilato. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos este contexto, vamos ahora sí a leer los primeros 16 versículos de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Bien, como he dicho, inmediatamente nos podemos dar cuenta desde el principio que el apóstol Pedro no quiere perder tiempo. Es cierto, hay un saludo, hay una salutación, como en todas las cartas en el Nuevo Testamento, o casi en todas. Ahora, es muy importante ver este saludo. Tiene muchísimas cosas de las que podríamos pasar mucho tiempo hablando. Como he dicho, es una salutación, pero lo que vemos aquí inmediatamente, hermanos, es algo que debe de verdad maravillarnos. El apóstol Pablo, en este saludo, está hablando acerca de la salvación. Aquí podemos ver cómo el Dios Trino está llevando a cabo el plan de salvación, cómo fue llevado ese plan. Vemos a Dios Padre, vemos al Espíritu Santo y vemos a Jesucristo. El Padre nos dice que está dirigiendo, el Espíritu Santo santificando, y Cristo derramando su sangre en la cruz. Pero bueno, ¿a quién va dirigida esta carta? ¿Qué nos dice el versículo 1? A los expatriados de la dispersión. Es probable que aquí nosotros podamos confundirlos un poco. ¿Por qué? El apóstol Pedro podría entenderse que está hablando a judíos,
a los judíos de la dispersión, pero no es así. Vamos a ver por qué. Dice el versículo 1: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Toda esta región es lo que conocemos el día de hoy como Turquía. Ahí es donde se está suscitando esto. Están plantadas iglesias en esos lugares, y esas iglesias son conformadas tanto por judíos como por gentiles, pero también se tienen datos de que eran mayormente los gentiles quienes conformaban estas iglesias. Ahora, entonces, ¿por qué les llama expatriados de la dispersión? Bueno, el término expatriados lo está ocupando Pedro para referirse a ellos como personas que no son de ese lugar. Les está diciendo: ustedes no son de ahí, incluso aunque ustedes han nacido ahí, no se consideren de ahí. Es decir, les está diciendo que ellos tienen otro lugar. Ahora, la dispersión, eso también se refiere a que están en todos estos lugares que se han mencionado en el versículo 1. Entonces, en resumen, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que se dirige a todos los cristianos de esa zona. No se está refiriendo solamente a los judíos, se está refiriendo a todos los cristianos en general. Entonces, esas iglesias, ¿por qué decimos o cómo podemos saber que verdaderamente estaban conformadas por gentiles y por judíos? Bueno, en la misma carta nos hace referencia a esto. Ahí adelante, y es un versículo que vamos a ver más adelante, en 1 de Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, es decir, no conocían la ley. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 3, dice: porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Pero el versículo más claro lo encontramos en 1 de Pedro 2:10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho, Pedro está utilizando este término expatriados y de la dispersión para referirse a todos los cristianos que se encuentran en esta área. Entonces les está diciendo les está diciendo que se consideren como extranjeros de esos lugares, como hemos dicho, aunque hayan nacido ahí. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? Porque Pedro les quiere decir que ellos, como creyentes, tienen una ciudadanía que no es de este mundo. Y Pablo también piensa lo mismo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Entonces, esto es algo muy importante, porque así como se está dirigiendo el apóstol Pedro en estos momentos a esa región, yo lo que quiero que entendamos desde este momento, hermanos, es que esta carta también puede y debe considerarse para nosotros, aún en esta época. ¿Por qué decimos esto? Hablábamos al principio de la persecución. Es cierto, el Imperio Romano ya no existe, pero la persecución a los cristianos continúa. Hoy en día, en el sitio web de Puertas Abiertas, se dice, tienen estadísticas más bien ahí, que dicen que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. También nos dice que 1 de cada 5 cristianos en África es perseguido. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y en América Latina, a la fecha, 1 de cada 16 cristianos es perseguido. Tal vez
algunos de nosotros hemos sentido, obviamente no es una persecución como la que se ocasionaba, que se daba más bien en el Imperio Romano, pero existe, y existe en nuestro país. Entonces, esta carta sí, va dirigida a los creyentes de todas estas regiones que se mencionan, pero también todo esto es para nosotros. Entonces, tengamos presente esto. Entonces, lo que podemos mirar también a través de estos versículos, primeros versículos, es que la misericordia de Dios se ha extendido a todos los lugares a donde ha llegado su palabra. Pero continúa el apóstol Pedro y les dice que ellos, los cristianos de esos lugares, han sido, ¿qué? Ahí en el versículo 1 y 2, que han sido elegidos, que han sido santificados por el Espíritu Santo y que han sido rociados con la sangre de Cristo. Como decíamos hace un momento, la Trinidad está ahí. Dios está salvando a su pueblo, Dios está apartando a su pueblo. Ahora, tampoco debemos olvidar que Pedro tiene un trasfondo judío. Y cuando el apóstol Pedro está hablando de que son rociados por la sangre de Cristo, es muy probable que Pedro tenga en mente tres cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, en Levítico 14, de los versículos 1 al 7, si quieren nada más anotarlo porque son citas muy largas, Levítico 14, del 1 al 7, ahí se nos habla qué era lo que hacía un leproso cuando sanaba. ¿Qué sucedía? Que el sacerdote le rociaba la sangre de un ave. Recordemos que en semanas pasadas hablamos de que la lepra era considerada algo como el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Pedro entonces, al decir que son rociados por la sangre de Cristo, nos dice que su sacrificio, el sacrificio de Cristo, nos limpia del pecado. También recuerdan cuando estábamos estudiando Éxodo, ahí en el capítulo 29, versículos del 20 al 21, veíamos que había un ritual en el cual los sacerdotes también eran rociados con sangre. ¿Para qué? Porque eran apartados para el servicio del Señor dentro del tabernáculo. Entonces, el sacrificio de Cristo, su sangre, también a nosotros lo podemos ver como que somos apartados para su servicio. Obviamente, no somos apartados nada más para servir en la iglesia, sino también afuera. Y otra cosa que vimos también en Éxodo, ahí en el capítulo 24, en los versículos 1 al 8, ahí, después de que Moisés ha leído la ley al pueblo de Israel, ¿qué sucede? El pueblo es rociado con la sangre. Y dice lo siguiente, después de haber escuchado la ley: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Que por medio del sacrificio de Jesús es que ahora nosotros podemos tener una relación con Dios. Por medio del sacrificio del Señor Jesucristo somos perdonados de nuestros pecados. Y además somos consagrados. ¿Para qué? Para servir y obedecer a Dios. Ahora, como se dan cuenta, esta es la salutación. Pedro no pierde tiempo, como hemos dicho. Él quiere ir directamente a lo importante. En esta salutación nos ha hablado total y absolutamente de la salvación. ¿Por qué hace esto? Bueno, recordemos qué es lo que está sucediendo. Hay persecución. Entonces, el apóstol quiere llevar a todos los creyentes en aquel momento, ¿a dónde? A la cruz, a mirar la salvación de la cual son partícipes. Que no olviden eso. Y hoy, a nosotros, también nos llama a eso. Nos está llamando a mirar hacia allá. Ustedes, hermanos,
¿Han reflexionado sobre lo que significa ser elegido por Dios? ¿Han reflexionado realmente? ¿Nos hemos sentado y sabemos el significado que tiene esto? Porque no solamente hemos sido salvados, sino que también hemos sido consagrados para servirlo. Y eso también debe considerarse un privilegio, servir a Dios, al Dios 3 veces santo. Ahora, varias preguntas. ¿Hemos comprendido lo que significa haber sido salvados? ¿Hemos comprendido qué significa que el Señor nos haya elegido a nosotros? Ahora, si no lo has hecho, creo que es un buen tiempo de empezar a reflexionar, porque muchas veces damos las cosas por un hecho, pero no entendemos lo que significa. Ahora, en los siguientes versículos, en el versículo 3 y 4, nos dice para qué nos ha elegido. Sí, ya vimos que nos ha consagrado para servirle, pero hay más. Y estos versículos 3 y 4 nuevamente nos revelan cosas que de veras, hermanos, nos deben de impactar, nos deben de maravillar. ¿Qué es eso? ¿Qué dice el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Versículo 3. ¿Qué podemos ver ahí? Nada está de más en la Biblia, nada está porque sí, todo tiene un porqué y nos quiere transmitir algo. Cuando el apóstol dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo algo muy importante para nosotros y para nuestra fe, que Jesucristo es Dios, porque dice y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, es de la misma naturaleza, es decir, es de su misma esencia. Nos dice Jesucristo es Dios. Pero todavía hay más, porque nos dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? Muchos hemos oído hablar de eso, ¿no? ¿Pero lo entendemos? ¿Sabemos qué es nacer de nuevo? Vamos a ver. La gran misericordia de Dios se puede ver aquí. Porque es otra pregunta. Que levante la mano a alguien que mereciera haber sido elegido. Alguien que mereciera haber recibido ese nuevo nacimiento. Nadie, no hay absolutamente nadie que mereciera eso. Sin embargo, Él lo ha hecho. Y lo ha hecho con un objetivo. El nuevo nacimiento a una esperanza viva significa que hemos nacido a una nueva vida para la eternidad. Nuevamente, ¿lo merecemos? ¿Somos conscientes de ello? Pero no termina todo ahí. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Para qué? Para tener una herencia. A ver, entonces, ¿quiénes somos antes de Cristo? ¿Quiénes éramos? ¿Merecemos haber sido salvados? ¿Merecemos haber sido elegidos? ¿Merecemos tener una vida eterna? ¿Merecemos tener una herencia en los cielos? Vemos su gran misericordia. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro en estos momentos y de una manera
vertiginosa. ¿A dónde nos está llevando? A poner nuestra mirada en lo eterno, no en lo perecedero, no en la situación que están viviendo en ese momento los creyentes, que es la persecución. Hoy nosotros no estamos padeciendo una persecución como la que estaban padeciendo los cristianos de aquella época, pero muy seguramente todos estamos pasando por situaciones difíciles. Tenemos algo que nos agobia, tenemos algo que nos preocupa. Pero el Señor nos dice a través del apóstol Pedro: mire primeramente en lo eterno. Continúa. Ahora, esta nueva vida en verdad es nueva. Y no debemos confundir los términos. Muchas veces podemos pensar que el Señor nos restaura. No te restaura, no te da una manita de gato, ni te hace por ahí un arreglo para que puedas. No, Él te da una nueva vida realmente. Somos verdaderamente nacidos de nuevo, nuevas criaturas, con la capacidad de vivir una nueva clase de vida. Somos capaces ahora de vivir una vida santa. Es ahí a donde nos lleva el apóstol Pedro en estos versículos. Ahora, ¿cómo sucede esto? Dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo pasa? Bueno, esto está relacionado con el versículo 1. Nos ha elegido. Nada de esto sucede sino por la voluntad de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Nada de esto sucede si no es por la voluntad de Dios. Nosotros no nacemos de nuevo, sino es por su voluntad. ¿Y cómo se hace esto? Por la obra del Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús hablando con Nicodemo. Este pasaje lo conocemos muy bien. Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante, en los versículos 7 y 8, nuevamente Jesús le dice a Nicodemo: no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero todo esto es por la voluntad de Dios, es por la obra del Espíritu Santo, pero empieza con algo, con la predicación del Evangelio. La palabra de Dios es quien inicia todo, y todo viene de Dios. Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, ¿de quién? De Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuéramos las primicias de su criatura. Hermanos, el nuevo nacimiento es algo de verdad maravilloso, porque nos introduce al amor de Dios. El nuevo nacimiento impregna en nosotros ahora esa nueva naturaleza de un amor sacrificial, de un amor que perdona, algo de lo mucho que Él hace cuando nos da esa nueva vida. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es nacido de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hablábamos hace un momento de la eternidad, pues ese nuevo nacimiento nos pone en contacto ya con esa eternidad. Esa eternidad
la empezamos a vivir una vez que hemos nacido de nuevo y podemos disfrutarla desde este momento. Es por eso que Pedro nos lleva a mirar hacia allá. Sí, hay problemas, sí, hay circunstancias difíciles, hay persecución, pero está esto que te está dando el Señor, que no merecíamos, y nos pide que miremos hacia allá. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de todo esto? El versículo lo dice: por la resurrección, ¿de quién? De Jesucristo. Es a través de ello que podemos estar completamente seguros de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. ¿Por qué? Porque Él, al ser resucitado, al haber resucitado, nos deja ver algo muy importante, que ese sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios. El pecado ha sido totalmente castigado. La santa ira de Dios fue satisfecha en esa cruz. Ahora, hablábamos hace un momento de que nos ha dado esa nueva vida, esa vida eterna. Y nos dice que es para darnos, ¿qué? Una herencia. Una herencia que claramente se ve que no es de este mundo. ¿Por qué? Porque nos dice que es incorruptible, que es inmaculada y que nunca se marchitará. ¿Hay algo así en este mundo? No lo hay. Ahora, un breve paréntesis. La palabra herencia o heredad a la que se refiere la Biblia aquí no es la misma, no tiene el mismo significado que el que conocemos nosotros en español. Herencia, nosotros lo entendemos en que es algo que nos va a ser dado cuando la persona que tiene posesión de esa cosa muera, ¿no? Entonces nos dejan en el testamento como beneficiarios, pero no es el sentido que tenemos aquí en la Biblia. Heredad significa que es algo que se nos va a dar, es un hecho, es seguro, no hay duda. Eso es a lo que se está refiriendo el apóstol aquí. ¿Y cuál es esa herencia que vamos a recibir? ¿Alguien tiene idea? Hemos hablado de que tenemos vida eterna en Cristo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y sean honestos, ¿quién de ustedes quisiera vivir eternamente aquí? Bueno, no aquí, a lo mejor en el Pedregal, no sé, en la playa. ¿Quién quiere vivir eternamente en este mundo? ¿Quién? Y ese es el punto. ¿Para qué queremos vivir eternamente? ¿Para qué ustedes han preguntado eso, hermanos? ¿Para qué quieren la eternidad? Bueno, lo realmente importante en una vida, en la vida eterna, es que en esa vida habrá un infinito gozo. En esa vida habrá una justicia plena, perfecta. Esa vida será llena de una paz perfecta también, es decir, será una vida perfecta. ¿Y eso puede existir? Nuestra herencia será una vida eterna en la presencia de Dios. Esa es nuestra herencia. Eso es algo que nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. La heredad de todo cristiano es Dios mismo, y las escrituras del Antiguo Testamento ya nos lo decían. Salmo 16, versículo 5 al 6. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado.
Nuevamente, les pregunto, y me pregunto también, ¿hemos visto lo privilegiados que somos? ¿Entendemos el privilegio que tenemos en Cristo? Porque, a ver, hagamos un inventario. Hemos sido salvos, nos ha escogido, hemos sido salvados, hemos sido apartados para servirle a Dios 3 veces santo, nos ha dado vida eterna y ahora nos dice que esa vida eterna será perfecta porque estaremos delante de Él. Pregunta, ¿lo merecemos? Detrás de la cruz está todo esto. Por eso, cuando miremos a la cruz, también miremos siempre a lo eterno. Y es a lo que nos está llamando el apóstol Pedro aquí. La semana pasada, nuestro hermano Jaime hablaba acerca de 2 montes. ¿Lo recuerdan? Sinaí y Sión. Esa es una buena pregunta que en estos momentos creo que podemos hacernos. ¿En dónde estamos? Porque si hemos entendido todo esto, sabemos dónde estamos. O estamos viniendo a la iglesia o participando, haciendo cosas simplemente por llevar un checklist de venir a la iglesia, de estar en la oración, de ir al evangelismo, o realmente estamos en Sion. ¿Estás en Cristo o estás en la ley? ¿En dónde estamos? Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros mismos en dónde estamos? Echando un ojo a ver nuestra fe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está nuestra fe? Es de lo que habla el apóstol Pedro a partir del versículo 5 y hasta el versículo 12. Dice el versículo 5: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. A ver. ¿Dios cambia? ¿Dios piensa hoy de una manera y mañana de otra? ¿Estamos de acuerdo que la fe es un don de Él, que nos ha sido dada? Entonces, si Él ya nos la dio un día, ¿se puede arrepentir y decir, perdón, esto es mío? No, la fe es un don de Dios. Y aquí el apóstol nos dice que mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Esa fe que nos ha sido dada es la que nos va a ayudar a continuar y a perseverar para llegar a esa meta, para llegar y estar ese día delante de Él. Esa fe es una fe viva. A través de esa fe, nuestra herencia será guardada, será cuidada y será protegida. Esa fe nos mantiene firmes y seguros en el camino del Señor, pero es una fe viva la que cumple con eso. La fe garantiza que nadie puede robar nuestro tesoro, que nadie puede descalificarnos para poder tomarla. Efesios 2:8: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Han sido, es un hecho, no es algo que va a suceder, ya es una realidad. Tú, si estás en Cristo, tienes esa herencia, tienes esa vida eterna, porque es una promesa en Cristo. Hemos hablado de la fe y que debe ser una fe viva. ¿Cuáles son las características de una fe viva? Que es permanente y que nunca muere.
incluso aún en las pruebas. Y es de lo que viene a continuación a hablarnos el apóstol Pedro. Versículo 6. En el versículo 5 nos habla acerca de la salvación. Continúa el versículo 6. En lo cual ustedes, es decir, en la salvación, se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria, honor y en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos muestra estos versículos? Lo primero que nos dice es que aún en esas pruebas, aún en esas dificultades, aún en esos temores, nosotros debemos estar gozosos. No importan las circunstancias, debemos gozarnos el que tenemos la salvación en Cristo. Nuestro gozo no depende de las circunstancias. Otra cosa que podemos ver aquí es que estas pruebas son temporales. Pero todavía nos dice más. ¿Qué más nos dice acerca de las pruebas? Que se presentarán si son necesarias. El Señor puede permitir que nuestra fe sea probada. Pero aún esto es un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe es probada y nosotros salimos adelante en esa prueba, ¿cómo salimos? Fortalecidos. Salimos fortalecidos. Y también es algo que nos debe de alentar. ¿Por qué? Porque será un indicio de que nuestra fe es genuina, es una fe viva. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en Job 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. El versículo 22 es, si bien es cierto que al final del versículo 21 nos llama mucho la atención, el versículo 22 también es algo que debe llamar nuestra atención. Job no pecó ni culpó a Dios. Job sabía que él no había cometido un pecado del cual sus amigos le estaban achacando. Es cierto, era una prueba, ¿no? Pero él no lo sabía. Pero él estaba cierto de que no había cometido pecado. Ahora, aquí nosotros debemos de ser honestos. No podemos pasarnos todo el tiempo diciendo que estamos en una prueba. Es posible que estemos pasando por una prueba. Pero siempre, si una y otra vez estamos pasando por situaciones difíciles, por problemas, debemos detenernos y ser honestos. A ver, ¿cómo podemos distinguir una prueba de algo que nosotros hicimos u omitimos hacer según la palabra de Dios? Precisamente de esa manera. Debemos reflexionar y ver las decisiones que hemos tomado nosotros, cada uno, y mirar si esas decisiones contemplan la voluntad de Dios. Esas decisiones, en verdad, contemplan los principios que nos ha dejado para vivir en su palabra. Esas decisiones que nos han llevado a pasar problemas, circunstancias difíciles, ¿consideran verdaderamente nuestra obediencia a Dios? Creo que ahí tenemos, bajo esas respuestas que podamos darnos a nosotros mismos, vamos a poder saber si realmente estamos pasando por una prueba o de verdad somos responsables de lo que está sucediendo por desobedecer a Dios.
Hablábamos entonces de la fe viva. Una fe viva es aquella que se muestra y se sostiene y persevera aún en las pruebas, que muestra su gozo en el Señor, que aquello que esté sucediendo en mi entorno no debe de quitarme el gozo de poder mirar en lo eterno, de saber dónde está mi eternidad, en manos de quién estoy. No debe de quitarme ese gozo. Como hemos dicho, las pruebas sirven para fortalecer nuestra fe, pero también para purificarla, como dice el versículo en la analogía que se hace con el oro. Nuestra fe viva debe en todo momento buscar mantenerse, pero cuando estamos en esas pruebas, hermanos, debemos recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, 21. Imagínate que estás en una prueba, o tal vez estás en una prueba. Dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ante la prueba, que ese sea nuestro pensamiento, ser fieles para que el Señor diga, bien siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nada, ninguna circunstancia debe apartarnos de ese gozo. Ahora, esa fe viva, además, es una fe que mostrará nuestro amor por Cristo. ¿De qué manera? Bueno, versículos 8 y 9. A quien sin haber visto, se está refiriendo a Cristo, ustedes lo aman, y quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de su alma. Un verdadero creyente ama a Jesús y cree en Él porque lo puede ver a través de esa fe viva. Puede verlo, como nos dice en Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús, ¿qué le dijo a Tomás? Porque has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Una fe viva nos permite deleitarnos en el amor de Cristo. Una fe viva nos permite amar a Cristo y nos permite tener esa certeza de que un día le veremos cara a cara, tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se manifiesta lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Primera de Corintios 13:12. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Pero hay más. Una fe viva también es una fe que nos lleva a buscar a Cristo. En los versículos 10 al 12 podemos ver esto. Ahí se habla acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se les había revelado que un día vendría alguien a salvar al pueblo de Israel. ¿Y qué nos dicen los versículos? Versículo 10. Acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. ¿Qué inquirieron y averiguaron? ¿Cuándo y quién vendría? Ellos querían saber de eso. Continúa en el versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían.
Ellos, los profetas, indagaban, querían saber acerca de quién era aquel que vendría a cumplir lo escrito en el Antiguo Testamento, quién vendría a sufrir. Salmo 22, versículos 12 a 18. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están desconectados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Los profetas del Antiguo Testamento buscaban conocer quién era el que había de venir. Y hoy nosotros debemos buscar al que vino. Una fe viva busca a Dios y Él se revela a aquel que lo busca con un corazón humilde, con un corazón genuino y en dependencia del Espíritu Santo. Una fe viva busca al Señor. Entonces, una fe viva muestra nuestro amor por Jesús. Una fe viva nos hace añorar, buscarle. Una fe viva nos hace querer pasar tiempo con Él. Una fe viva nos hace querer darlo a conocer a quien ninguno lo conoce a través del Evangelio, como dice el versículo 12. Y todo esto que ha venido hablando Pablo, ¿y a dónde nos ha llevado a mirar? A lo eterno. Es lo que le está diciendo a los creyentes en aquel momento. Nos hace mirar hacia esa herencia eterna también a nosotros el día de hoy. Pero, ¿qué sucede en el versículo 13? Nos recuerda a ellos en ese momento y a nosotros hoy que seguimos aquí. Que sí, que debemos tener nuestra mirada en lo eterno, pero no debemos olvidar que seguimos aquí en este mundo. Y que además Él nos ha encomendado una tarea. Delante de Él tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Versículos 13 al 16. El versículo 13 dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pedro lo está diciendo en este versículo 13. A ver, tengan claro todo esto que yo les he hablado acerca de la eternidad. Tengan dominio propio. Tengan claridad su pensamiento. No dejen que el mundo y sus tribulaciones los hagan mirar a otro lado. No quiten su mirada de lo eterno. Colosenses 3:2. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es cierto que pasamos por tribulaciones, que pasamos por dificultades, que pasamos por muchas circunstancias, pero no debemos permitir que el mundo nos envuelva en todo eso y nos haga dudar de nuestra herencia en el cielo. Que el mundo no nos envuelva y nos haga dudar de que no somos calificados para tener esa herencia. Tenemos herencia y somos aptos para recibirla porque estamos en Cristo. Así que Pedro nos llama a confiar plenamente en que eso se cumplirá. Pero, mientras tanto, no olvidemos que estamos aquí, que estamos de paso, que nuestra nacionalidad no es de este mundo. Y nos llama, nos recuerda en el versículo 2, que nos llama ¿para qué? Para obedecer a Cristo.
Y aquí en el versículo 14 nos habla acerca, nos recuerda esto, nos hace el siguiente llamado. Versículo 14: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo debemos vivir? ¿Podemos hacerlo? Sí, tenemos una nueva naturaleza, nos ha sido dada esa nueva vida. Lo entendemos, lo valoramos, nos gozamos, debemos hacerlo. Obedecer a Cristo es no adaptarse a este mundo. Y es muy fácil darnos cuenta si nos estamos adaptando a este mundo. ¿Cómo nos va en la semana? ¿Nos sentimos como peces en el agua? Con las inundaciones, sí. Una fe viva. No, que no nos quite nada el gozo que tenemos en el Señor. No debemos camuflajearnos en este mundo, sino vivir para Él, vivir para Dios. Y obedecer a Cristo es vivir en santidad. Nuestra vida va a ser de esta manera, si estamos viviendo nuestra fe plenamente. Las cosas del mundo nos van a incomodar, pero también nosotros vamos a incomodar al mundo. Si nosotros no estamos siendo luz, es que estamos camuflajeados con el mundo. Nuestra fe no está siendo una fe viva. Hermanos, con esto termino. Estamos llamados a reflejar la santidad de Dios como un pueblo que somos de Él. Para eso nos ha apartado. Eso quiere decir que estamos llamados a reflejar el carácter ¿de quién? De Cristo. Lo cual significa a su vez que debemos morir a nosotros para que cuando alguien nos vea a nosotros, no nos vea a cada uno de nosotros, sino que vea a quién, a Cristo a través de nuestra vida. Y para ello es necesario algo: ir a la cruz, como lo hizo Cristo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el llamado cada día de nuestra vida. Muchas veces terminamos nuestros mensajes con una aplicación, pero he estado reflexionando y mucho, yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí sabemos qué significa obedecer a Dios, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero yo quiero que el día de hoy, en vez de apuntar a algo específico, es que reflexionemos verdaderamente en este regalo maravilloso, en lo que hay detrás de la cruz, en esa vida eterna, en ese privilegio de haber sido llamados por Dios, en ese privilegio de poder servirle, en ese privilegio que tenemos de poder esperar ese momento en el que estemos junto a Él. Yo quiero que cuando vayamos y reflexionemos si nuestra fe está mostrando que amamos a Cristo, si nuestra fe está mostrándonos que anhelamos buscarlo, que anhelamos reflejar su vida, que anhelamos compartir de Él. Esa es nuestra fe. Y si estamos pasando por pruebas, confiemos, porque esa fe es la que nos va a guardar para seguir adelante.
Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que en este mundo, Señor, de tinieblas, en este mundo caído, siempre encontraremos oposición por ser parte de tu pueblo. Pero eso, Señor, no nos debe de distraer. Ayúdanos, Señor, a reflejar esa vida santa esa vida santa que tú en esta nueva vida nos has dado, Señor, que hoy podemos por tu Santo Espíritu vivir. Te pedimos, Señor, fortaleza para afrontar las situaciones adversas que se nos presenten, que no nos quiten el gozo de poder saber que un día estaremos en tu presencia, pero aún más, que hoy podemos hacerlo desde aquí, Señor. Ayúdanos a anhelar buscarte, a pasar tiempo contigo y a compartir estas buenas nuevas a todos aquellos que no los conocen. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.